he hecho montones de autopsias, montones de personas con SIDA, drogodependientes, con hepatitis, en cementerios. ¿Sabe lo que es hacer una autopsia encima de una lápida de un cementerio? Porque si no lo sabe, es que, claro, es usted joven. Pero claro, que me vengan a mí a contar ahora la historia de que no hay seguridad, pero si hay salas de autopsias al vacío, hay equipos herméticos con los que se pueden hacer autopsias. ¿Por qué no se han hecho? Y que me den a mí el aparato, es que yo soy forense, son los patólogos. ¿Por qué no se han hecho, doctor? ¿Por qué no se han hecho? ¿Por qué? Claro, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por seguridad, nada más? Digo, porque es que la seguridad de los enfermeros, ¿dónde estaba? ¿Y la seguridad de los médicos de cabecera? ¿Y la seguridad de los médicos en IFEMA? ¿Y la seguridad de los militares en la residencia de ancianos? Esa seguridad no importa, solo importa la seguridad de los patólogos. Esa es mi pregunta. Pepe, buenos días. Yo quería preguntarte, en todo caso, ¿de quién es la responsabilidad a la hora de decir voy a hacer una autopsia a este paciente? Es decir, en los propios hospitales, ¿existe esa autonomía por parte del jefe de sala o quién es el que tiene que acordarlo? Que si hay una limitación al médico o al personal sanitario para hacer esas autopsias, ¿podían los médicos acordarlas de motu propio? No. Importante esa pregunta porque es clave en toda esta historia. La autopsia clínica la decide el médico de cabecera. Ahora bien, tiene que tener el permiso condicionado de la familia por ley. Correcto. Por lo tanto, ahí podemos encontrar un tapón de familias que no quisieran autopsia. Pero es que hay muchas otras que han salido en los medios de comunicación diciendo que ni siquiera se les propuso esa opción. Esa es la clave. Pero evidentemente la autopsia clínica la indica el médico y la autoriza la familia. Pero, Pepe, buenos días. Buenos días. Sabes que estoy contigo en muchas de las cosas que has dicho y de hecho te las he publicado en el periódico, pero el hecho fundamental que en lo que me decían a mí los patólogos, es decir, ¿por qué no viene el doctor Cabrera y se mete en la sala? Es lo que me decía. Tanto que habla, vaya usted ahí a una sala sin ventilación, con un virus que no conozcamos y que haga la autopsia. Eso es lo que me decían a mí los patólogos. Los patólogos, que no todos están de acuerdo con la Sociedad Española de Patología, que fue la que firmó con el gobierno esto de la seguridad, los patólogos tenían que haberse venido conmigo a los cementerios a hacer autopsias de drogodependientes con hepatitis, sida y tuberculosis, sin mascarilla. Esos tenían que haberse venido conmigo. Porque si a mí me dan un equipo y me dicen, oiga, venga, voy. Pero nadie me lo dijo. ¿Por qué? Porque yo soy un forense. Y las autopsias forenses las autoriza y las indica el juez. Mientras que ellos son patólogos, son médicos. Las autopsias son fundamentales. Sin autopsias la medicina no hubiera avanzado nada. Nada. Pepe, el mensaje positivo sería que si a partir de ahora se hacen autopsias podremos avanzar en el conocimiento y la lucha contra este virus. Evidentemente, si ya hemos descubierto que hay trombos, claro, ahora hay trombos en el sistema nervioso, hay que utilizar anticoagulantes, hay una tormenta de inflamación, hay que utilizar filtros de sangre, claro, antiinflamatorios, correcto, entonces hay una inflamación brutal que inflama el tejido cardíaco, hay gente que ha muerto de parada cardíaca, con una neumonía leve, han muerto sentados en el váter, he hablado con directores de hospital que han recogido al fallecido sentado en el retrete. Bueno, y eso es por falta de conocimiento, por falta de investigación. En fin, yo me sulfuro con esto, perdonadme.